Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy, hola doctora, les agradecemos su asistencia a esta tercera sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco. Como siempre, muchísimas gracias a todos los aquí presentes. Igualmente a todos los que están conectados les agradecemos su asistencia virtual. La sesión de este mes no tiene nada que ver con la medicina, es una sesión más cultural. La realidad es de que lo platiqué yo mucho con los licenciados en contaduría pública que tengo aquí a mi derecha, que son mis contadores personales, de algo que pudiéramos platicar a ustedes como médicos acerca pues cómo hacerle para pagar menos impuestos. Esa es la realidad, ¿no? No sé a ustedes si les gusta pagar impuestos, pero a mí no me gusta pagar impuestos. Claro que creo que se debe de pagar porque pues hay que pagarlos, ¿no? Pero entre menos mejor. Entonces, bueno, sin más preámbulo, la plática del día de hoy se llama Finanzas Personales y su impacto en el pago de impuestos. Los licenciados en contaduría, el licenciado Jorge Padilla y el licenciado Manuel Castillo, pues estoy seguro que nos darán una excelente plática y nos darán muchísimos consejos acerca de qué podemos o no podemos hacer y qué debemos y no debemos hacer para que todo esto fluya de manera adecuada y legal, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, licenciados, les cedo el micrófono. Y esta es su casa. Pues muchas gracias. Primero que nada, agradeciendo al doctor Luis Omar por la invitación que nos hizo. Ya nos presentó, pues somos contadores recién egresados de la Universidad de Guadalajara. Y esta noche pues venimos a tener una plática con ustedes, más que nada, para... ¿Sí? ¿No me escucha bien? Sí, ¿no hay problema? Sí, perfecto. Sí, digo, como que se escuchaba un poco... Sí, gracias. Bueno, como les comentaba, vamos a tener una plática sobre las finanzas personales y su impacto en el pago de impuestos. Más que nada como para ver de qué manera podemos nosotros organizar nuestros ingresos, nuestros egresos, porque pues sabemos que tenemos una agenda muy ocupada, ¿no? Todos aquí tenemos una agenda muy ocupada y a veces no tenemos el tiempo de ver cuánto me gasté, cuánto recibo en efectivo, cuánto no me gasto en efectivo. Y pues son temas que poco a poco vamos a ir abordando. Al final tendremos un espacio para dudas y preguntas. Igual si durante la sesión les surge alguna, pues con gusto levantan la mano y les cedemos la voz. Creo que no. Ahí está. Bueno, primero que nada, quiero hablar de los impuestos, darles pues una breve explicación de los impuestos con los que más están familiarizados, con los que sé que ustedes pagan, con los que contribuyen, y explicarlos y que los entiendan, ¿no? ¿Por qué se pagan? ¿Cuándo se tienen que pagar? ¿Cuál es su finalidad? Todo este tipo de cuestiones. Primero, vemos el impuesto sobre nómina. Es un impuesto total que no todos pagan. Este impuesto únicamente se paga a las personas que tienen trabajadores, que tienen algún recepcionista. Toda la nómina que se pague, no honorarios, nómina que se pague, se le calcula un 2% sobre el total y se tiene que entregar a la autoridad al día 12 a más tardar. Tenemos el IVA en la parte inferior, que bueno, la actividad de un médico no grava para IVA, está exenta de IVA, pero en cambio cuando nosotros consumimos, sí pagamos el IVA, ¿no? Indirectamente, nosotros pagamos un 16% a cualquier consumo que tengamos de alimentos, de gasolina, de renta, todo este tipo de cuestiones para nosotros nos afecta para el IVA y más adelante les voy a explicar el beneficio que se tiene con el IVA al nosotros no trasladarlo, no cobrarlo, pero sí cuando lo pagamos nos otorga un beneficio. Tenemos el RTP, que es el impuesto a la remuneración al trabajo personal y no subordinado. Este impuesto se calcula un 3% sobre el ingreso total. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se aplica ninguna deducción. Como en cambio con el ISR, que tú lo basas en una utilidad, ingresos menos gastos y tu utilidad, a eso le sacas el impuesto. A este RTP es directamente del impuesto y es un 3%. Ya les di la pequeña introducción al ISR, que está remarcado porque pues es el impuesto más importante, ¿no? Ahora sí que nadie en ningún giro se escapa de este impuesto. Este impuesto se calcula para una persona moral, por si alguien aquí de ustedes es persona moral o forma parte de alguna empresa como socio, pues sabrá que es una persona moral y lo paga el 30%. Para las personas físicas,
que son ustedes con la actividad profesional, se paga desde un 5 hasta un 35% dependiendo el ingreso. Bueno, vamos a adentrar un poco más en el régimen que sé que la mayoría de ustedes tributa, que es el régimen de persona física con actividad empresarial y profesional, las consultas médicas. Nosotros, como los honorarios, también entramos en este régimen. Quiero hablarles de las obligaciones. Ya básicamente les di las principales. Los 4 impuestos anteriores son las principales obligaciones que se tienen. Tenemos beneficios también. Como les comentaba, las obligaciones que ya les comenté, el RTP y el 2%, también se convierten en un beneficio a la hora de pagar impuestos. Cuando nosotros hacemos nuestro cálculo para hacer la utilidad y determinar el ISR, tenemos que descontar estos pagos que ya hicimos a la autoridad, que es el RTP y el 2%. Ahora vamos al tema de ingresos. ¿Qué me graba a mí para ingresos para impuestos y qué no me graba? El principal, los honorarios médicos, ¿no? Digo, enfocándonos un poco más en ustedes, los honorarios médicos, que son las consultas médicas y todo este tipo de cuestiones, van directamente al pago tanto de RTP como de ISR. Tenemos las ayudantías, que bueno, ustedes saben más de este tema que nosotros. La ayudantía funciona tanto para el ingreso como para el egreso. Si yo le presto una ayudantía a un colega, yo le tengo que emitir una factura por ese ingreso que yo estoy percibiendo. En cambio, para él, como me está pagando esa ayudantía, para él se convierte en una deducción. Otro tipo de ingreso que tenemos, bueno, algunos tal vez en el consultorio o alguna farmacia, no sé si alguien tenga alguna farmacia, tenemos venta de medicamentos o algún refri, alguna máquina dispensadora donde hay refrescos o algo para hacer más ameno la atención ahora sí que al cliente. Y este tipo de medicamentos, aquí hay que mencionar que algunos sí nos graban para el IVA. También más adelante traemos unas proyecciones ahí de impuestos para que vean cómo funciona un cálculo de impuestos normal y cómo funciona un cálculo ya con tus ingresos organizado, ¿no? ¿Cómo está la diferencia? Y bueno, entramos al tema de depósitos en efectivo. Aquí hay que dejar claro que todo el dinero que ingresa a nuestro banco, que provenga de nuestra fuente de ingresos, grava para impuestos, ¿no? Así sean 10 pesos, 10,000 pesos, lo que sea, grava para impuestos. Depósitos en efectivo efectuados por hermanos o papás o cónyuges, esos no gravan para impuestos. Empecemos con los gastos, las deducciones. Tenemos 2 tipos de deducciones, deducciones para pagos provisionales, los pagos que se hacen mes a mes, y deducciones personales, que son las deducciones que únicamente se aplican en la declaración anual que se realiza el mes de abril. Deducciones para el pago provisional. Bueno, como ya les comenté, la ayudantía grava tanto para ingreso y te ayuda también como deducción, ¿no? Tenemos el financiamiento. Aquí hay que dejar claro que existen 2 tipos de financiamientos. El financiamiento normal, que vas y das un enganche, sacas un carro a crédito, ya sea con el banco o con la misma agencia. O tenemos otro tipo de financiamiento que es el leasing o mejor conocido arrendamiento puro. La diferencia entre estos dos es que en un arrendamiento puro, tú te puedes hacer deducible el 100% de lo que pagues mes a mes por este carro. Cuando tú tienes un financiamiento normal, lo único que aplica es que tú recibes un activo y el activo, que es un vehículo, te lo haces deducible en 5 años. O sea, tienes 5 años para hacerte deducible un vehículo, pero hay que dejar claro que no te puede ser deducible el total del vehículo, ¿no? Están topados, actualmente son alrededor de 200,000 pesos. O sea, si tú te compras un carro de 300, 400,000 pesos, no te puedes hacer deducible el total, solo 200. En cambio, si lo sacas por arrendamiento puro, este arrendamiento puro, así sean 3, 4 años, lo que te dure el arrendamiento, tú te lo puedes hacer deducible. Tenemos la principal deducción, que es el material que se necesita para llevar a cabo nuestro giro. En este caso, pues pusimos de ejemplo el material médico, no sé, bisturís, batas, ustedes lo conocen más que yo. Otros gastos que aplican para este pago provisional, pues es la renta, es la gasolina, el pago de la luz, del internet, los honorarios. Y tenemos deducciones personales, que ya les comentaba, aplican para la declaración anual. En primer punto tenemos el Afore. El Afore, pues hay que dejar claro que no únicamente es para las personas que trabajan bajo un régimen de sueldos y salarios, sino también uno como persona física o moral puede crear su Afore e ir depositando, no sé, mes a mes, quincena a quincena, 2 meses, cuando quieras, depositar a tu Afore. La suma de la cantidad que deposites en este año o ejercicio, al final te la puedes hacer deducible.
Tenemos los paquetes funerarios. Bueno, esperemos que nunca se ofrezcan, pero pues es algo inevitable, ¿no? Los paquetes funerarios funcionan de la siguiente manera. Si se te muere un familiar en línea directa, primer grado, papás, hijos o cónyuge, tú te puedes hacer deducible el 100% del gasto que implique todo el gasto funerario de cualquiera de ellos. De igual manera sucede con el seguro de gastos médicos o de automóviles, sucede de la misma manera. Si tú tienes un seguro de gastos médicos para ti, tu cónyuge, tus papás o tus hijos, son completamente deducibles en la declaración anual. Aquí les damos pues como consejo que si sacan un seguro y lo pueden pagar ustedes, pues adelante, sin ningún problema se puede meter, ¿no? Y tenemos también las colegiaturas. Las colegiaturas de los niños son totalmente deducibles también y solo aplican en la declaración anual al mes de abril. Bueno, seguimos con una proyección al pago provisional. Esta proyección es antes de darles la plática de las finanzas, antes de tener una organización de ingresos, de gastos, de depósitos en efectivo. En la parte de arriba tenemos los ingresos. Aquí les voy a dar una breve explicación de cómo funciona un cálculo de pago de declaración. En el mes de enero, como pueden observar, se tiene un ingreso de 140,000 pesos. Los ingresos, las deducciones y los pagos en este tipo de declaraciones se van acumulando mes a mes. Como pueden observar, en el mes de febrero se tiene un total de ingresos de 238,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que los ingresos de enero se suman a los de febrero y así se va mes a mes, mes a mes. Las deducciones que ya les comentaba, honorarios, gasolina, arrendamiento puro, teléfono, ayudantía, material médico, renta, y tenemos el que les comentaba, el impuesto del RTP. Este impuesto corresponde al 3% de los 140,000 pesos que se tuvieron de venta en el mes. Cuando lo pagas, automáticamente lo pones aquí y te lo haces deducible. IVA acreditable del periodo, este IVA corresponde al 16% de todos los gastos que hayamos tenido en el mes que hayan tenido IVA. Bueno, aquí tenemos el total de deducciones, también como les comentaba, se van sumando deducciones de febrero más deducciones de enero. Tenemos el cálculo de utilidad fiscal, cálculo simple, ingresos menos deducciones. Tenemos un ISR causado y un ISR retenido. ¿Cuándo sucede este ISR retenido? Cuando nosotros le emitimos una factura a algún seguro, a alguna persona moral, esas personas morales nos retienen el 10% de ISR y a su vez nos retienen un 3% de RTP, que de igual manera se hace deducible. Bueno, aquí tenemos un cálculo de ISR por pagar al mes de enero de 10,000 pesos. Como pueden observar, en el mes de febrero tenemos un cálculo de 18,000, pero le descontamos estos 10 y el ISR retenido, pues nos da un total de 3,000, ¿no? Lo que les queremos mostrar en esta diapositiva específicamente es que revisen el importe de ingresos y el importe de pagos provisionales. El total, el de hasta abajo, donde dice ISR por pagar. Para que después, cuando vean la siguiente diapositiva que les explicaba, veamos la diferencia cuando tienes organizado tu dinero a cuando no lo tienes. Aquí tenemos una proyección igual a la declaración anual antes de planeación, ¿no? Tenemos aquí en ingresos, como pueden observar, se agrega otro rubro, que es ingresos por sueldos y salarios. Si alguien aquí, además de prestar servicios en su consultorio, trabaja para un hospital, tiene ingresos por sueldos y salarios. Hay que mencionar que no necesito pagar impuestos como sueldos y salarios y aparte pagar impuestos como honorarios. Estos se acumulan y se presentan en la declaración anual. Y bueno, como les comentaba, un total de declaraciones autorizadas, un total de declaraciones personales y nos otorga una utilidad fiscal con un ISR causado al año de 93,000 pesos. Hay que entender cómo funciona el pago provisional aquí en la declaración anual. Un pago provisional es un anticipo a la declaración anual. Por eso fue que se crearon los pagos provisionales, porque antes en la declaración anual era nada más pagas el impuesto anual y pues era un impuesto de 93,000 pesos de golpe, ¿no? Y el pago provisional lo que hace es ir dando un anticipo a esos 93,000 pesos, que como podemos observar, en el año se hizo un anticipo de 80,000 pesos, más un ISR retenido de las personas morales que les comentaba, nos da 48,000 y superamos, o sea, en el año pagamos más de lo que debimos de haber pagado. Pagamos más de 100,000 pesos cuando debimos pagar 93. Esto nos otorga un impuesto a favor
de 34,000 pesos. Este rubro también de impuesto a favor, también quiero que lo revisen, que lo recuerden, para el final cuando mi compañero les esté dando la siguiente proyección, van a ver la diferencia de esta cantidad. Y bueno, lo que les quiero dejar claro también es que hay deducciones que para Hacienda o para el SAT no funcionan como deducciones, pero para nosotros sabemos que es un gasto necesario, como puede ser la ropa o puede ser, no sé, una lavadora, una estufa para la casa, una televisión, todo este tipo de cosas para nosotros son necesarias, pero tal vez para Hacienda no. Y es lo que les va a empezar a explicar mi compañero acerca de estos gastos, cómo pueden manejarlos, cómo pueden manejar sus tarjetas de crédito, su efectivo, para que estas deducciones a ustedes les ayuden y no se queden nada más como gastos muertos, ¿no? Les cedo la palabra, Jorge. Gracias. Bueno. Permíteme, déjeme lo quito porque luego se escucha medio raro. Bien, pues con mi compañero se los comentaba, les di una breve introducción a lo que vienen siendo los impuestos, ¿no? Que es la parte teórica, yo creo que la parte que a todos decimos, ay, no le entendemos, no lo quiero saber, no quiero pagar impuestos. Totalmente de acuerdo con ustedes, a nadie nos gusta pagar impuestos. Y es justo por esto que les vamos a presentar este tema que es muy importante, que es el manejo de efectivo. Sabemos que en tanto su profesión como en la nuestra hay demasiado flujo de efectivo que después llega un punto donde es un poquito complicado sacarlo porque sabemos que lo tenemos que declarar y es una cuestión que nadie quiere hacer. Entonces hay que tener en cuenta bien estos dos rubros. Uno, los ingresos y los gastos. Entender bien cómo juegan un papel muy importante para disminuir el impacto fiscal en el pago de la tributación. Como bien se los comentaba ya mi compañero, los ingresos, pues por consultas médicas, por alguna ayudantía, alguna operación, venta de medicamentos, no sé si alguien tenga algún otro tipo de ingreso, y por los gastos por los que ustedes mensualmente pueden tener, ¿no? A lo mejor comprar material, pagar a algún otro colega por alguna operación, ayuda que les haya brindado, y todo esto de cierta manera o de gran manera va a impactar en el pago de sus contribuciones. Yo sé que esta imagen les va a gustar, una tarjeta, principalmente las de crédito, pero no, es un gran error las tarjetas de crédito y principalmente cuando se usan de manera desmedida y les voy a explicar por qué. Pues al final de cuentas una tarjeta de crédito hace lo siguiente, yo me puedo gastar 20,000 pesos, el banco me los presta, pero pues al siguiente mes se los tengo que pagar. ¿Cómo le vas a hacer? Pues es tu problema, ¿no? Tú te lo acabas de gastar. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que pagarlo forzosamente con una tarjeta de débito. Hablando de manera personal, pues yo solamente tengo mi tarjeta de débito y de crédito y muchas veces yo no tengo los fondos necesarios para solventar estas tarjetas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Meterle más efectivo y por ende, ¿qué es lo que hacen? Están incrementando ustedes sus ingresos declarables para el SAT y por ende pagar más impuestos, porque yo sé que pues nadie va a querer pagar más impuestos o nadie va a querer gastar en algo innecesario simplemente para disminuirlos. Justo por eso es que nosotros les damos este tip, dividan sus gastos, tanto en fijos como en variables. Gastos fijos puede ser, no sé, el pago de la renta de su consultorio, a lo mejor el pago de alguna nómina, el pago de ayudantías inclusive que tengan programadas, el pago de sus tarjetas de crédito, de colegiaturas, y cuanto más gastos sepan ustedes que les conlleva un gasto mes con mes, que la fecha no se puede mover. Y por otro lado, los variables, que son gastos que surgen de la nada, pero que al final, si los aprovechamos de manera inteligente y principalmente los pagamos de una manera inteligente, se pueden aprovechar fiscalmente para hacerlos deducibles. Y aquí les vamos a dar algunos ejemplos de lo que vienen siendo los gastos fijos, como puede ser, por ejemplo, la luz, el agua, el internet, que ustedes saben que mes con mes o bimestralmente deben de pagarlo. Y esto, si ustedes lo facturan, es totalmente deducible. Las tarjetas de crédito las agregamos por el tema que les digo. Esto obviamente pues ya lo facturaron ustedes en su momento, pero ténganlo muy en cuenta. ¿Sí? Esta es la parte de tener unas finanzas estrictas, vamos, por decirlo de esta manera, ¿no? De llevar controles.
que yo sé que a lo mejor sí, no se da el tiempo, tenemos la cabeza en otros lados. Obviamente decimos pues que el contador lo haga y le digo al contador que no quiero pagar impuestos y que lo haga como pueda, ¿no? Digo, no, nos ha pasado principalmente. No te quedas, doctor. Por otro lado también las colegiaturas. Adelante, adelante, dígame. Sí, dígame. Es hasta nivel bachillerato. Sí, hasta nivel bachillerato se pueden hacer deducibles. Obviamente tiene que ser una escuela privada, tiene que estar pagando, digo, no sé cómo sea el método de pago, si sea bimestral, cuatrimestral, semestral, pero pida factura, igual comentarle, esto entra dentro de otra legislación y están topadas. Sí, no es como que usted pueda meter 100,000 pesos de colegiaturas y van a ser deducibles, no. Están topadas a cierto monto, pero entran dentro de las deducciones, pero estas son anuales, no son mensuales. Siguen siendo gastos de colegiatura. Usted está pagando por una educación, es un gasto de colegiatura. De igual manera también el transporte, en este caso de su hijo, si que está estudiando, también el transporte escolar es deducible. Otro rubro de gastos fijos, el pago de honorarios. Yo sé que quizás la mayoría de ustedes, si no es que todos, que espero que sea lo más recomendable, es que tienen un contador, que espero que sea de cabecera y que sea de su agrado, y principalmente también un abogado, que yo sé que por la rama que tienen ustedes, pues obviamente también debe de estar cubiertos de alguna manera legal, ¿no? Y otro gasto fijo, como un ejemplo, la renta, tanto de su consultorio como de su casa, pudiera entrar de una manera deducible, siempre y cuando en el caso de que sea su domicilio, lo tengan registrado o usted dado de alta en el SAT. Y pues ahora voy con los gastos variables que siempre resultan ser los más divertidos, no sé por qué. Digo, también me ha pasado verlos. Y estos son algunos ejemplos. Comidas, vestimentas, vacaciones, diversión en general y gastos del hogar. Me ha tocado, en mi experiencia aquí, y mi colega también, ver que muchas personas se quieren hacer deducibles, por ejemplo, la vestimenta. Y yo les preguntaría, ¿en serio creen que entraría como una deducción? Decirle al SAT, me compré una playera deportiva y unos tenis Nike. ¿Qué te va a decir? ¿Lo necesitas? Esa es la conciencia que debemos de crear en este tipo de cosas, ¿no? Y es aquí donde entra el manejo de su efectivo, porque nosotros querer gastar en todo esto, lo pagamos con tarjeta. Ojo, las comidas sí las pueden hacer deducibles, ¿sí? Pero traten de pagarlas en su mayoría en efectivo. ¿Por qué? Ustedes lo pagan con la de crédito, tienen 6, 7 salidas a comer, de 1,500, 2,000 pesitos a todo dar, pero lo pagan con tarjeta. Ya después andan batallando porque no tienen flujo para poderlas liquidar y tienen que inyectarle efectivo a la tarjeta de débito. Una recomendación que les hacemos nosotros es, este gasto en particular, háganlo con efectivo. Yo sé que la ley de cierta manera, o si su contador se los ha comentado, nos dice que para que una deducción sea aplicable, tiene que ser pagada o con transferencia, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o con cheque. Sí, totalmente de acuerdo. Pero también hay otro rubro que dice que te puede ser deducible siempre y cuando el monto no exceda de 2,000 pesos en la factura, a excepción de la gasolina. La gasolina sí también es una deducción, pero esa no se especifica que forzosamente debe ser pagada con tarjeta o con transferencia. Adelante, adelante. Vi ahorita que mi compañero estaba hablando de la vestimenta, por ahí alguien que dijo que sí era necesaria la compra de la vestimenta. Es lo que les comentábamos. Obviamente que es necesaria tanto la de nosotros como la de nuestros hijos, los que tengan hijos. Y para Hacienda no funciona como una deducción. O sea, tú te los gastaste y ya. Es por eso que le hace hincapié aquí de que estas compras que para Hacienda no son deducibles, pero sabemos que son necesarias, se pueden hacer en efectivo. No inflas tu tarjeta de crédito, no inyectas un dinero que al final de cuentas tú tienes que presentar como ingresos y lo utilizas de una doble manera, ¿no? Lo gastas en algo que es necesario y evitas el estar inyectando tus tarjetas, ¿no? El estar inflando tu pago de impuestos. Continúa, Jorge.
Bien, como se los comentaba aquí mi compañero, hay que buscar la manera de darle esa salida al efectivo. Yo sé que a lo mejor da flojera, ¿no? Andar cargando dinero por la calle, quizás también por temas de inseguridad. Hoy en día, digo, es una realidad, ¿no? Nadie nos gusta cargar cantidades altas de dinero, pero sí buscar estos gastos, a lo mejor pequeños gastos, que digo, pues al final de cuentas no va a ser deducible, lo puedo pagar en efectivo, no reduzco el capital que tengo yo en mis tarjetas de débito y no incremento yo mis saldos en mis tarjetas de crédito. Bien, no sé si recordarán la proyección anterior que les mostraba mi compañero, ¿sí? Aquí les voy a mostrar yo una proyección en la cual se utiliza un correcto manejo del efectivo, en el cual no tienes que estarle inyectando más dinero a tus tarjetas para poder solventar tus gastos y cómo es que impactan. Nosotros manejamos aproximadamente un umbral del 10%, es decir, el 10% de lo que yo ingreso a mi tarjeta es un depósito en efectivo porque no tengo para solventar mis gastos tanto fijos como variables. Y se lo restamos a esta parte. De enero hasta junio, lo restamos el 10%. ¿Cuál es el efecto? Las deducciones o los gastos se siguen manteniendo exactamente igual. Ustedes van a seguir manteniendo los gastos exactamente igual, esos no van a cambiar. Lo que cambia van a ser sus ingresos, pero ¿dónde se ve la diferencia? En esta parte de los pagos. Si se dan cuenta en la anterior, ustedes pagaban alrededor, creo que eran 47,000, 48,000 pesos. Y si ustedes aprenden a manejar correctamente el efectivo, a efectuar gastos con efectivo, pueden llegar a estos números de 24,000 pesos pagados a medio ejercicio o a medio año. Que yo siento que está súper bien, que todos los quisiéramos. ¿Verdad, Luis Omar? Yo siento que todos quisiéramos pagar eso. Y estamos a mitad de año. Entonces, esta es la importancia de saber manejar correctamente nuestro efectivo. No le tengan miedo a gastar en efectivo, pero ojo, no les estoy diciendo gasten todo en efectivo y no van a pagar impuestos. No, tampoco. Encuentren ese equilibrio entre decir qué puedo y qué no debo pagar con efectivo. ¿Sí? Al llevar nosotros esta conciencia, esta educación financiera, es como de la mano de un profesional, en este caso de un contador, se pueden llegar a estrategias que a ustedes les beneficien y que ustedes se despreocupen por toda esta parte que al final sigue siendo un cálculo de ley y que les va a beneficiar. Y que es lo que todos queremos al final de cuentas. Antes de que continúes, otro gasto también que les comentábamos que entra en un concepto similar a la vestimenta es la renta del consultorio, de la casa, porque muchos a las personas que les rentamos no facturan. No nos facturan porque pues ellos no se quieren dar de alta en un régimen de arrendamiento y pagar impuestos. Entonces, este pago también lo puedes hacer en efectivo. Entonces, te evitas de que estos 10,000 pesos, cuando no te facturen, meterlos a tu banco, ¿no? Te evitas ese incremento en el ingreso. Adelante, Jorge. También les hizo una proyección de lo que era el pago de impuestos de manera anual. Creo que aquí es donde se ve como el mayor beneficio. Igual, los ingresos por cuestión de sus honorarios médicos también disminuyó. Se mantuvieron sus ingresos por sueldos y salarios en el caso de alguien, como bien comentábamos, trabaje para algún hospital y le emiten algún tipo de nómina. Sus deducciones se mantuvieron igual, tanto las mensuales como las personales, pero de igual manera, como les comento, el impacto, uno, se ve en el ISR recausado en el año. En el anterior ustedes tenían 93,000 pesos, aquí solamente hay 60. Estamos hablando de 33,000 pesos menos que ustedes debieron o deberían de pagar. Por otra parte también, sí, se restaron los pagos provisionales que, como les comentaba mi compañero, también se restan de este cálculo. Pero el efecto, a pesar de todo eso, sigue siendo positivo, inclusive para ustedes mejora el panorama. Porque si se dan cuenta aquí ya tienen 47,000 pesos de saldo a favor. Prácticamente con esto están pagando medio año de impuestos. Ustedes no tendrán que desembolsar absolutamente nada para pagar impuestos y aún así les sigue quedando un valor residual.
Y esto se puede llevar hasta el ejercicio siguiente, si ustedes manejan adecuadamente sus finanzas. No hay ahora sí que digamos que esto no, pues no tiene un límite como tal. Entonces creo que sí es significativo el impacto que tiene, ¿no? Todo esto de aprender a manejar correctamente el efectivo, que yo sé que sí, a todos nos encanta ganar dinero, pero pues cuando te tienes que pagar impuestos, dices, ay, ¿cómo le voy a pagar al gobierno, no? 50,000, 40,000 pesos. Entonces, lo mejor que les podemos recomendar nosotros, a nuestra experiencia, es aprendan a manejar sus finanzas, lleven un control, al menos de que si no abren un Excel y ponen, oiga, hoy recibí tanto y gasté tanto, no, mínimo tengan una noción de cuánto ganan, cómo es que lo ganan, cuánto gastan y principalmente cómo es que lo pagan y cómo pueden cambiar esos hábitos para que sus números cambien. Y al final de cuentas ustedes lo van a resentir también en su bolsillo, ¿sí? De cierta manera. Entonces esto es muy importante que lo tengan en mente y como les comentaba, lo lleven de la mano con otro profesional que les dé estas estrategias, que les ayude a llevar un control en sus finanzas personales. No le tengan miedo a los contadores, de verdad, no solamente llegamos a decirles, ten, ahí está tu hojita, paga 10,000 pesos al SAT. Oye, ¿por qué tanto? Pues es lo que tienes que pagar y ya. No, al contrario, también somos personas que los podemos ayudar, pero de cierta manera que ustedes aprendan a tener este control. Nosotros les podemos decir, haz esto, esto y esto, perfecto, pero pues si no lo hacen también como, de cierta manera, como quieren verse beneficiados de esta manera. ¿Sí? Y pues bueno, esto en sí es la práctica que teníamos planeada para ustedes. Espero haya sido de su agrado, espero les haya servido, espero más que nada los haya hecho concientizar de cierta manera en cuestión de su dinero, que al final pues sí sigue siendo suyo y no creo que a nadie le guste pues pagar de más, ¿no? Y mucho menos en impuestos. Y este espacio lo dejamos para cualquier duda, pregunta o consulta que nos quieran hacer y con todo gusto la podemos atender. Bueno, muchísimas gracias por la excelente ponencia a los contadores aquí presentes. No sé si ustedes tengan alguna pregunta de los que están aquí presentes o alguien de los que esté conectado. No, Doctor ninguno. Domínguez, ¿me escucha? Sí, sí. La doctora Hidalgo nos pregunta qué pasa con el nuevo régimen de pago del 1.5%. A ver, Fer, yo no sé si ustedes escucharon la pregunta bien, ¿sí? Sí, se refiere al nuevo régimen que es el reciclo, que quizás ya todos también lo habrán escuchado, que es muy, pues llena mucho el ojo, ¿no? De decir, te puedes pagar del 1.5, creo que es hasta el 3,5% de impuestos, pero hay ciertos parámetros bajo los cuales se puede tributar en este régimen y ciertos puntos en los que no. En este régimen o este nuevo régimen que surgió en este 2022, hay una diferencia, es que los gastos ya no se vuelven deducibles de manera mensual, ¿sí? El ISR es, tú ganaste, no sé, es un número 300,000 pesos en el mes, ves la tablita, haces la comparativa, vas a pagar el 2.5%, vas a pagar tanto. Esto para cuestiones de ISR. En el caso de ustedes que pues no pagan IVA, sí aplican solamente los gastos. Hay que tener un poco de cuidado con este régimen nada más y de nuevo les reitero, verifiquen su situación, vean qué les conviene más, si les conviene cambiarse, si pueden cambiarse y obviamente y si quieren cambiarse. Nada más hay que dejar claro que cuando tú te conviertes en una persona profesional y prestas tus servicios de manera profesional, en automático tienes que formar parte del régimen empresarial y profesional. No puedes formar parte de un RIF o de un reciclo, a menos que tengas solo una farmacia, pero tú no prestes consulta médica, únicamente tengas un negocio. Ahí es la diferencia, ¿no? Hay que dejar claro esto para no entrar en un régimen en el que no debemos entrar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? O espero que hayamos respondido lo que nos preguntó. Si resolvimos su duda o tiene más.
No sé, Fernando, si hay alguna otra pregunta de los que están conectados de forma virtual y si la doctora Hidalgo quedó conforme con la respuesta que le dieron los licenciados. Doctor Domínguez, tenemos otra pregunta del doctor Vallardo que nos pone, lo que se gana en efectivo se gasta en efectivo. Los pagos con transferencia, tarjetas y cheques se tienen que declarar porque entran en la cuenta fiscal, ¿es correcto? Sí, sí es correcto, nada más hay que tener un análisis de lo que podemos pagar en efectivo y lo que no, que fue lo que a lo largo de la plática estuvimos mencionando, como la renta cuando les comentaba que no se factura, los pagos de alimentos cuando vas a un restaurante, los pagos de ropa, todo este tipo de gastos es preferentemente hacerlos en efectivo. En cambio, cuando gastas en gasolina, cuando quieres hacerte deducible una factura de gasolina, forzosamente por ley, debe de estar pagada por tarjeta de crédito, de débito o cheque. Sí. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No, ¿virtual no, Fer? La doctora Hidalgo nos comenta que sí le quedó clara la respuesta, muchas gracias. Y la doctora Almaide nos pregunta que si los médicos podemos o no podemos entrar al régimen reciclo. Como les comentaba, si eres profesional, si tienes tu título profesional, no puedes entrar al régimen del reciclo. En automático entras a un régimen que por su título lo tiene, actividad empresarial y profesional. El reciclo es únicamente para... El reciclo se crea con la finalidad de los pequeños contribuyentes o personas que apenas empiezan a pagar impuestos con un pequeño negocio, no sé, una pequeña lonchería, una pequeña tienda. Esta es la finalidad del reciclo. No sé si alguno de ustedes conoce el RIF, pero el reciclo viene a sustituir el RIF, básicamente, en pocas palabras. Entonces no, ¿verdad? Como médicos. Sí, doctor. Bueno. Si el dinero que recibimos lo metemos a ese tipo de plataformas de compra de acciones de empresas o de criptomonedas, por ejemplo, ese dinero si lo manejamos en ingresos en efectivo sin necesidad de hacer transferencias interbancarias, ¿se tiene que declarar? O sea, hay una forma como de no tener que declarar ese dinero si no metemos al banco y lo hacemos directamente en efectivo. Ya, mira, sí se puede, lo puedes hacer directamente. De hecho, nosotros también estamos dentro de ese rubro de las inversiones y sí se puede hacer directamente que tú vayas y lo deposites en efectivo, no hay ningún problema, porque al final de cuentas, cuando tú retires ese dinero, te van a cobrar una comisión o te van a cobrar un impuesto. Ojo, cuando tú tienes movimientos en la Bolsa Mexicana de Valores, en este caso como lo comentas, tanto tus ventas como tus compras de acciones te van a generar una cierta utilidad o pérdida. Esto tú lo tienes que reflejar en tu anual. ¿Sí? Al final de cuentas vas a pagar o no un impuesto por esta venta o compra de acciones, que el cálculo es muy sencillo. Al final del ejercicio del año, GBM te expide una constancia que te dice, ¿sabes qué? Tú tuviste 100 pesos de ganancia, pero tuviste 200 pesos de pérdida. Pues no me debes nada, ¿no? Porque al final, pues de los 100 que ganaste contra los 200 que perdiste, al contrario, o sea, terminas todavía teniendo 100 pesos tú como a favor, vamos. Y estas pérdidas que tú vas acumulando, las puedes seguir aplicando para nuevos ejercicios, ¿sí? No sé si era tu Sí, pregunta, gracias. Enrico. Perfecto. ¿Alguien más que tuviera alguna duda? Doctor Domínguez, la doctora Galván nos pregunta que con las nuevas reglas del SAT, de que ahora deben de pagar impuestos los jóvenes, ¿cuál es la mejor manera de comenzar? Perdón, Fer, ¿de algunas qué del SAT? Con las nuevas reglas del SAT, de que ahora deben pagar impuestos los jóvenes, ¿cuál es la mejor manera de comenzar? Sí, bueno, salió una nueva regla de que forzosamente cuando eres mayor de 18 años tienes que darte de alta en el SAT. Esto no implica que tengas que pagar impuestos, hay que dejarlo claro.
te tienes que dar de alta en el RFC para cuando tú entres a algún trabajo o alguna empresa o quieras poner tu negocio, ya tengas este trámite realizado y únicamente te des de alta en tu actividad o te den de alta en tu empresa sin necesidad de otra vez iniciar el trámite. Pero si quieren empezar, no sé, algún joven con algún negocio o así como nosotros que vamos empezando en nuestro despacho, yo les recomendaría primero el reciclo. Si no son profesionales, primero el reciclo. Y si llegan a ser profesionales, en automático cambiarse al régimen de actividad empresarial y profesional. Ese sería pues mi consejo para los que quieren ir empezando. Espero que haya quedado claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de los que están aquí presentes? ¿O virtual? Creo que no. Buen doctor, la doctora Estela Leticia nos pregunta, cuando se termina de pagar un seguro y se va a recibir la cantidad acumulada, ¿se recomienda depositarlo en una cuenta no fiscal? Bueno, de primera instancia, quien les diga que no existen las cuentas fiscales les está diciendo una rotunda mentira. A partir de una resolución que se emitió, no recuerdo si fue en 2016 o 17, se decretó que todas las cuentas pasan a estar fiscalizadas, ¿sí? Esto quiere decir que si en algún punto el SAT los quiere revisar, ya no es como antes de que tenían que pedirle permiso a un banco para revisarlos. Lo pueden hacer directamente, hasta inclusive llegar al punto de congelarles las cuentas si encuentran alguna discrepancia. En este caso, la pregunta, deposito a la cuenta que de su agrado, de la que pueda tener, y no hay ningún problema, se le da un tratamiento obviamente fiscal, pero no, directamente ese dinero pasa a estar fiscalizado. No sé si hay otra pregunta, Fer. Hay una última pregunta aquí de la doctora María Guadalupe Chan, que dice, todo lo que se quiera deducir se debe pagar con tarjeta, aunque sea menos de 1,000 pesos. ¿Me la puedes repetir, por favor? Todo lo que se quiera deducir se debe de pagar con tarjeta, aunque sea menos de 1,000 pesos. No, como ya lo comentábamos, hay gastos que la autoridad nos permite hacerlos en efectivo y otros en tarjeta. También hay que mencionar que algunos de estos gastos que son en efectivos están topados a 2,000 pesos, no a 1,000. Sí. ¿Perdón? ¿No te quedó claro? Por ejemplo, voy a ponerlo con un ejemplo. La gasolina, forzosamente la tienes que pagar con tarjeta, forzosamente. El pago de una comida no es obligatorio que lo pagues con tarjeta, pero lo máximo que te puedes deducir en una comida son 2,000 pesos por comida. Ese es el tope, aunque lo pagues en efectivo. O sea, en efectivo son 2,000 pesos. Si te vas a gastar más de 2,000 pesos, ya con tarjeta se hace deducible el total. Sí. No, al contrario. ¿Habrá alguna otra pregunta, Fer? No, doctor, ya los demás son felicitaciones para usted y para los ponentes. No, pues para los ponentes yo ni hice nada. Bueno, no, la realidad es de que yo, como les dije al inicio de la plática, los licenciados son mis contadores. No es que los quiera publicitar ni mucho menos, pero la realidad es de que no sé si a ustedes les pasó o no, pero yo cuando empecé en esto de tener que facturar y tener que pagar impuestos y demás, yo me acuerdo de los primeros contadores que tuve, pues era bien chistoso porque uno les dice lo que gana, ¿no? Y luego el contador checa lo que tú facturaste, que es lo que gastaste, y hace la resta y pues te tocan tantos impuestos, ¿no? Y cuando en realidad te topas con gente que digo, no quiere decir que esté más preparada ni mucho menos, pero que tal vez tenga un poco más de pasión por lo que hace y se mete un poco más a fondo, pues te das cuenta de que no es nada más como que la suma, la resta y págale, ¿no? En realidad es muchísimo lo que se tiene que estudiar y mover en cuanto a las finanzas para que nosotros, digo, a final de cuentas, paguemos menos impuestos, ¿no? Esa es la realidad. Insisto, no es que esté en contra yo de los impuestos, creo que se deben de pagar impuestos porque pues el sistema en el que vivimos lo exige y se debe de hacer, pero la realidad es de que si hay forma de poder ayudarnos a pagarle menos a la autoridad de una forma legal, pues se tiene que hacer, ¿no? Yo personalmente les doy muchísima lata, o sea, sí
prácticamente las finanzas personales ellos me las llevan, ¿no? Ellos me dicen, ingresaste tanto, gastaste tanto, tanto en efectivo, tanto en tarjeta, tanto en transferencia, tanto en tanto, y haz esto otro y demás. Y creo que por lo menos a mí eso es lo que yo busco de un contador, ¿no? Que no nada más haga como que la suma y la resta y paga tanto, sino que pues te lleve todo en realidad, tanto lo efectivo, la transferencia, para que a final de cuentas, pues el pago de impuestos sea menos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que les pago a ellos me facturan y se autodeducen, lo cual es importante también, porque yo antes, pues sí, le pagaba al contador y pues nada, ¿no? Ahí quedaba el pago perdido, y la realidad es de que no, son 100% deducibles los contadores. Entonces, pues nada, no me queda nada más que agradecer al licenciado Jorge, al licenciado Manuel por su excelente plática. La verdad es de que sí que abre muchísimo el panorama a todo esto de las finanzas personales. Espero que haya sido de su agrado esta plática que no tiene mucho que ver con la medicina, pero que creo que es fundamental, porque al final de cuentas vivimos de ello, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su excelente ponencia, y esta es su casa.